Evangelio según San Marcos, capítulo 10, vamos del verso 1 al verso 12. Amén. Dice así la Escritura: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos, y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, familia. Padre, venimos delante de ti, Dios, en esta mañana, cantándote, adorándote, Señor, habiendo escuchado la bendición que es la obra de Cristo cuando la cantamos, y en nuestra dependencia decimos: ¿a dónde iremos? ¿A quién más podemos ir? Y te damos gracias, Dios, porque nosotros no fuimos a buscarte, tú viniste a buscarnos y rescatarnos. Y Padre, mientras que leemos estos versículos, Dios, que corresponden a nuestro estudio de tu palabra en el Evangelio tuyo según Marcos, Padre, mi semana ha sido cargada, no simplemente por cosas que he tenido que hacer, pero sabiendo que tenía que predicar de estos versículos. Tú sabes, Dios, lo difícil que ha sido para mí preparar esta prédica, como nunca antes en toda mi vida, Dios. Porque sé que, Dios, hay situaciones complejas, pasadas, presentes y venideras. Yo te ruego, Padre, que con tu favor hoy tú nos visites, Dios. Que todo aquel que desde ya se siente alegre por lo que vamos a estudiar, todo aquel que se siente temeroso, avergonzado, con dolor o enojado, Padre, que todo lo que podamos estar sintiendo no gobierne nuestra vida, pero tu verdad la gobierne. Ayúdanos, Dios, danos sabiduría, por favor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como lo acabo de decir yo en la oración, quizás al escuchar estos versículos de esta mañana, varios pensaron que bueno, hace falta una prédica sobre el matrimonio, que bueno, hace falta una prédica sobre el cómo evitar el pecado del divorcio, que bueno. Por otro lado, otros quizás pensaron y dijeron: ¿por qué vine hoy? Y no lo hago en forma de chiste, honestamente no lo hago en forma de chiste. Me van a decir que lo que estoy haciendo o lo que estoy a punto de hacer está mal. Otros pueden sentirse, como lo acabo de decir, culpables, avergonzados o quizás hasta indiferentes al tema porque ya han pasado por un divorcio. Pero como creyentes no podemos evitar, y por eso es que doy tantas gracias a Dios, porque como iglesia creemos en lo que ya hemos dicho varias veces en una predicación expositiva. Esto es libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No puedo yo saltar esto. Son los temas que un pastor decide no predicar, pero son los temas que yo le he dado al pastor para predicar. Entonces, con esto en mente, esto es tan importante para nosotros, y déjame leerte algunas estadísticas más recientes sobre solamente Estados Unidos, que por cierto no es el país donde hay más divorcios,
pero es uno de los países donde hay muchos divorcios. Por ejemplo, según el United States National Center for Health, dice que hay un aproximado de 4 a 5 millones de personas anuales dentro de Estados Unidos que se casan. Hay 4 a 5 millones de personas que celebran, que esperan, que se preparan, que planean esto tan hermoso que es el matrimonio. Sin embargo, esta misma agencia cita que aproximadamente 42 al 53% de estos mismos matrimonios van a terminar en un divorcio. La mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Esto hoy en día es mucho más. Es tanto así que uno de los autores que leía, tú pones en Google y pones divorcio y lo primero que va a salir son muchas agencias, abogados que te dicen lo barato, rápido que es divorciarte. Y es algo común, es algo que tristemente se ve entre nosotros. Entonces, lo que esto quiere decir y por qué lo quiero tratar con mucha seriedad, respeto, es porque en un lugar como estos, la gran mayoría de nosotros, o si no todos aquí, hemos sido afectados por el divorcio. Sea con que tú vienes de un hogar donde tus padres fueron divorciados, sea porque tú mismo has experimentado un divorcio o porque tienes un familiar o un amigo que se han divorciado. Yo creo que aquí todos podríamos decir, he pasado por lo difícil que es como hijo de padres divorciados. También sé lo difícil que es porque posiblemente dices, yo he pasado por un divorcio. Y quizás otros podríamos decir, yo sé lo difícil que es porque vi a mi hermano o a mi hermana o a mi primo, a mi prima o a mi mejor amiga, a mi mejor amigo pasar por un divorcio. Entonces, la pregunta no es si esto sucede, la pregunta es qué vamos a hacer con lo que está sucediendo. Y la otra pregunta no es si esto sucede dentro de la iglesia o si sucede fuera de la iglesia, porque sucede en los dos lugares, tanto dentro como fuera de la iglesia. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es cómo tratar este tema. O sea, ¿cómo vamos a tratar el tema tan complejo, tan difícil, que trae recuerdos, trae memorias, trae dolor, trae tensión? ¿Y por qué hacerlo y cómo tratarlo? Bueno, lo debemos tratar desde la Biblia. O sea, esto no viene si la gente piensa que está bien, si yo pienso que está bien. Nosotros nos sometemos a lo que Dios ha dicho en su palabra y es ahí donde tenemos que ir. Puede que nos cueste masticar la verdad, mas no deja de ser la verdad. Puede que nos cueste el procedimiento del mismo razonamiento, inteligencia y sabiduría de nuestro Dios, que para nosotros es como que, espérate, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿O cómo se ha hecho? Bueno, vamos a tratar de este asunto desde la manera bíblica porque el matrimonio es la hermosa institución creada por Dios y sostenida por el poderoso Dios. Entonces vamos a ver esto contestando dos preguntas que surgen desde el texto. Los dos puntos que vamos a ver esta mañana son dos preguntas. La primera pregunta es, ¿puede un hombre divorciarse de su mujer? Y esto sale literalmente de la pregunta de los fariseos. ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer? Segundo, vamos a ver entonces que la pregunta correcta debería ser, ¿puede alguien separar lo que Dios ha unido? Porque aunque la pregunta no está escrita, está implícita en cómo Cristo responde a esa pregunta. Entonces, dos preguntas que vamos a contestar. La primera pregunta, ¿puede un hombre divorciarse de su mujer? Y luego otro vamos a ver, ¿puede alguien separar lo que Dios ha unido? Entonces vamos a ver estos puntos uno a uno con estas preguntas. Entonces déjame tratar de recordarte que esta pregunta inicial, ¿puede alguien o puede un hombre divorciarse de su mujer? Es la misma pregunta que los fariseos le hacen a Cristo, pero déjame tratar de recordarte en qué contexto está y cómo es que Marcos intencionalmente, porque los evangelios relatan esto y ellos, cada evangelio, cada autor del evangelio, aunque solo hay un evangelio, hay 4 evangelios, deciden dónde y por qué ubicar esa porción de la historia en esa porción de su historia. ¿Sí me explico? Marcos escoge insertar esta historia de Cristo con los fariseos en un lugar muy peculiar, muy especial, porque como hemos visto ya anteriormente, hemos visto ya 3 prédicas sobre la humildad, la unidad y la lucha contra el pecado.
Entonces, lo que hace Marcos aquí es darnos este contexto para insertar en este momento cómo es que Cristo va a responder a una pregunta de estos hombres fariseos. Entonces, lo que vemos es, después de estas enseñanzas, Jesús ahora entonces va a regresar a las multitudes, va a regresar a lo que él ya acostumbraba a hacer. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Marcos? A Cristo enseñar. Cristo no desperdicia oportunidades. Cristo vino a predicar y a enseñar sobre el reino de Dios, es decir, sobre su persona. Él vino a anunciar cómo es que viviendo bajo el orden de Dios, bajo el reino de Dios, se vive una vida para Dios. Cristo viene a organizar, a enderezar lo que se había torcido. Cristo no viene a aplaudir la cultura ni a minimizarlo la cultura. Él viene a corregirlo la cultura. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que Él ha creado se ha distanciado del diseño original. Entonces vamos a ver que con la llegada de Cristo, ya lo hemos visto, Él viene a poner orden. Él viene a poner color. Después de esa gran creación, con la gran caída, vemos a oscuras, nublado. Hacemos lo que queremos hacer. Pero entonces viene Cristo a decir, déjenme recordarles cómo es que yo diseñé este asunto. Y dentro de este asunto se encuentra el matrimonio. Entonces vemos a Cristo nuevamente haciendo lo que acostumbraba a hacer y era enseñar la palabra. Pero también regresamos a algo muy típico que quizás nos hemos distanciado en las últimas tres prédicas, y es lo siguiente. Hay un grupo de personas que está buscando la cabeza de Cristo. Y son los fariseos. Desde el capítulo 3 de Marcos, nosotros vimos cómo estos fariseos constantemente estaban buscando cómo poner a prueba a Jesús. Y en una predicación anterior, o mucho hace tiempo, yo enseñé que esta palabra probar en realidad es tentar. Es lo mismo que Satanás en el momento de tentar a Cristo en el desierto hace, y de ahí cada pregunta no es una sola pregunta, son maneras de los fariseos buscar cómo poner a Cristo en tentación, cómo poner a Cristo en prueba para que haga algo que de alguna manera sea condenado por lo que Cristo está diciendo. Entonces volvemos a esto mismo, que es una pregunta que no busca la respuesta adecuada para vivir correctamente. Lo que ellos están buscando en la pregunta es una respuesta que condena a Cristo. Ellos no están preguntándole a Cristo, mira, queremos averiguar, esto del hombre y la mujer casados, ¿nos podrías explicar un poco más qué significa esto? No, queremos preguntarte intencionalmente, porque detrás de la pregunta nosotros ya sabemos que queremos escuchar, y al tú decirlo lo que queremos es buscar la manera de destruirte. Parte del plan de los fariseos era unirse a lo que nosotros ya vimos en el capítulo 3, a los herodianos. Y los herodianos eran partidarios de Herodes. Ahora, quizás tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver mucho, porque precisamente Cristo sale de este lugar y empieza a caminar ya destino a Jerusalén. Él ya ha anunciado su muerte y él está caminando a Jerusalén. De alguna manera nosotros hemos visto a Cristo en el ministerio, pero ahora Cristo se está dirigiendo al lugar crucial donde él iba a morir. Camino a ese lugar, ya andando hacia ese lugar, Cristo tiene que pasar por varios lugares, y parte de estos lugares, como decía un comentario, es llegar a un lugar donde era controlado y era territorio del Imperio Romano. Y eso significaba que si Jesús decía algo similar, ¿a quién? A Juan el Bautista, algo iba a pasar. La pregunta surge en el contexto de Cristo ir caminando a un lugar con territorio de alguien que si escuchaba algo similar que lo que Juan el Bautista le había dicho a este personaje, mira, le iba a cortar la cabeza. Nosotros vimos en el capítulo 6 precisamente lo que le costó a Juan el Bautista decir la verdad. Juan el Bautista en el capítulo 6 vemos que él le dice a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras, estás cometiendo adulterio y eso es castigado por Dios. Entonces la pregunta de los fariseos, precisamente entrando en el territorio controlado por el Imperio Romano, buscaba que Cristo, al decir lo correcto, posiblemente Herodes, al escuchar esto, iba a mandar a llamar a Cristo para que igual manera, como hizo con Juan el Bautista, le callara a Juan el Bautista con el hecho de callar la conciencia culpable de este personaje. Pero Cristo es algo maravilloso de acá. Cristo lo que hace es, les hace una pregunta a ellos, como el buen maestro que todos tenemos que aprender.
Ellos le hacen una pregunta a Cristo y Cristo, en vez de responderles de una vez, Cristo les dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué les ha ordenado Moisés a ustedes? Fariseos, expertos de la ley, conocedores de la ley. ¿Qué les ha dicho Moisés sobre lo que es el matrimonio o el divorcio? Estos hombres, obviamente, conocedores de la ley, tuvieron que haber respondido correctamente. Pero ellos escogen particularmente regresar al último libro de Moisés y no al primer libro de Moisés. Y Cristo más adelante, como vamos a ver, Él regresa al principio. Ellos usan lo que era muy común para ellos y muy permisivo para ellos, citando a Deuteronomio en vez de citar a Génesis. Ellos se confunden, por así decirlo, no se confunden, quieren decir la respuesta usando a Moisés desde la ley en vez de usar a Dios desde el principio. Entonces, lo que hacen los fariseos es citar la ley de Moisés. Ahora, ¿qué es lo que esta ley les decía a los judíos? Bueno, yo quiero que vayas conmigo allá, porque ellos, aunque citan esta porción, ellos dicen, bueno, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Bueno, ¿de dónde surge esta ley? Yo creo que vayas conmigo a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio porque yo creo que tú la veas. Nuevamente, ellos están usando la Biblia, o usando la ley en este caso, para citar y excusar su decisión de que es normal el divorcio. Que es normal. ¿Pueden ustedes divorciarse? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Moisés no nos dijo que podíamos divorciarnos. Entonces, ve conmigo a Deuteronomio, capítulo 24, y yo te voy a leer rápidamente del versículo 1 al versículo 4. Fíjate lo que dice Deuteronomio. Este es el último libro de Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Esta es la última porción de Moisés, y fíjate lo que dice Moisés en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. ¿Y por qué? Porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Esta ley viene en un contexto de Moisés escribir lo que se considera las últimas predicaciones de Moisés. Moisés no puede entrar a la tierra prometida porque ha pecado contra el Señor. Y lo que hace Moisés como una persona ya entrada en edad, por así decirlo, está predicando sus últimas predicaciones, sermones al pueblo. Deuteronomio está compuesto de predicaciones de Moisés. Y lo que él les está diciendo son leyes que los preparan para antes de entrar a la tierra prometida, ellos tengan que saber cómo andar y cómo comportarse, porque precisamente no es que van a llegar a una tierra prometida, es que van a llegar allá, pero Dios está en medio de ellos. Lo importante es saber cómo andar delante del Señor. Y ellos entonces tenían que escuchar de parte de Moisés ciertas instrucciones dadas por el Santo Dios. Ahora es cierto, esta ley permitía que el esposo entregara una carta de divorcio a su mujer si él encontraba algo reprochable o vergonzoso en su mujer. Ahora, hay dos escuelas, por así decirlo, de rabí, de maestros, que tenemos que entender, aunque no es tanto el fundamento de esto, si hay un contexto que yo quisiera explicar y realmente debatí si lo tenía que traer o no tenía que traer, yo no creo que haya sentido principal, porque hay un fundamento que Cristo pone más allá de cualquier escuela. Es decir, hay dos escuelas que interpretaban esta ley de dos maneras. Estaba la escuela de los Shammai, y lo que ellos hacían era más estrictos. Ellos tomaban esta ley y decían, la única razón por la que un hombre puede divorciarse de su mujer es si hay algo de moral, algo de abandonar el matrimonio, algo como el adulterio. Ellos eran los más estrictos. Ahora, había otra escuela que era la escuela de los Gilei. Ellos eran más relajados. Llegaban al punto de decir, cualquier cosa el hombre puede dejar a su mujer. Al punto tal que fuera de broma, aunque se le quemara cualquier comida, eso era permisivo para esta escuela, decirle a la mujer, ¿sabes qué? Aquí está tu carta, vete de aquí porque ya no me conviene estar casado contigo. Entonces, la carta de divorcio, como lo dice Leen, era la provisión mosaica que se hizo
para la contingencia del divorcio, pero en sí misma no determinaba si esa contingencia era correcta o incorrecta. Su función principal era brindar un grado de protección a la mujer que había sido repudiada por su esposo. La ley en realidad no es la ley permisiva para todos los que quieran divorciarse. Era la carta que ellos usaban para decir, ¿sabes qué? No me gustó la mujer, aquí está, la entrego. De alguna manera, estos fariseos, como aquel entonces los judíos algunos, entraban en el matrimonio como cuando, por ejemplo, nosotros compramos alguna cosa. Tú vas a entrar a un carro, tú compras tu carro, te gusta, pero ¿qué son las cosas que uno normalmente piensa? ¿Y qué si no me gusta después? ¿Y qué si no me sale bien el carrito? Y la próxima pregunta es, ¿cómo lo puedo devolver? ¿Qué me va a costar a mí? Está bien, yo me meto en este asunto, pero ¿cómo yo puedo salirme de este asunto? Es normalmente como estas personas veían el matrimonio. Por tanto, para los fariseos, ellos sabían la respuesta. Yo me puedo divorciar, siempre y cuando encuentre algo que no me guste en la mujer. Ellos sabían la respuesta de este asunto, pero nuevamente la misma ley buscaba proteger a la mujer que había sido repudiada por el esposo. Entonces, el tiempo de Jesús no era tan diferente al tiempo de Moisés, ni tampoco es diferente a nuestro tiempo. El tiempo de Moisés se permitía esta excepción o esta excusa, por así decirlo, para que se pudiera divorciar de la mujer, aunque estas dos escuelas toman dos extremos, había esta razón que el hombre podía divorciarse de su mujer. Igualmente en el tiempo de Jesús, los fariseos también contaban con lo mismo. No es tan diferente en nuestro tiempo cuando a algo que nosotros hemos llamado el matrimonio, el pacto, el compromiso, es algo que rápidamente podemos buscar la manera de cómo separarnos de aquello que decimos en el altar hasta que la muerte nos separe. Nosotros decimos esas cosas en el altar, pero en realidad mientras que caminamos en el matrimonio sabemos que hay cosas que nosotros podemos decir hasta aquí llegamos, no hasta que la muerte nos separe. Yo no voy a aguantar hasta eso. Yo me voy a divorciar previo a cualquier cosa de esta. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Es la pregunta. ¿Qué hizo Jesús ante la respuesta de los fariseos, aún citando a Moisés? Qué fácil fue para los fariseos citar la ley. Sí, fácil, te doy la respuesta. Nosotros nos podemos divorciar. La pregunta no es qué es lo que hicieron los fariseos. Porque la pregunta para nosotros no es qué es lo que la cultura dice. O qué es lo que mis sentimientos dicen. O qué es lo que los fariseos dicen. Mira, ahí dice que yo me puedo divorciar. Si yo me puedo divorciar. ¿Qué es lo que Cristo dice? Debe ser la pregunta para el creyente. Porque hasta que yo no vea lo que Cristo dice, yo voy fácilmente a escuchar lo que yo quiero escuchar, sea de mi propio corazoncito o de lo que la cultura me dice. Entonces nosotros tenemos que ir con esto y pensar qué es lo que Cristo hizo al ver la respuesta rápida de los fariseos a citar la provisión de la ley. Bueno, Jesús sí aborda este permiso, pero no lo aborda como una manera de promoverlo, de enseñarlo. Él lo aborda de una manera de corregirlo. Cristo no cita o no permite que se cite esta ley como diciendo, sí es cierto, se me ha olvidado que Moisés había dicho esto. No, Cristo lo que hace, nuevamente como lo ha hecho con todo lo anterior, es corregir, enseñar, instruir, poder de alguna manera traer claridad a lo que mismo había pensado los fariseos como que era permisivo. Entonces, durante el paso de los tiempos, ellos habían puesto esto como una excusa o como una razón para el divorcio, pero Cristo mismo quería corregir esto. ¿Y sabes dónde está la clave de estos versículos? Cuando Cristo responde, entonces, en el versículo 5, entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Por la dureza de sus corazones, Moisés les escribió este mandamiento. ¿Algún hombre puede divorciarse? Por supuesto que sí. Moisés lo escribió. Ok. ¿Sabes por qué Moisés escribió esto? No sé, pero es Moisés. Te voy a decir una cosa porque lo escribió. Por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. Lo que significa es que el supuesto permiso no es un principio de sabiduría, es un principio de dureza, de necedad. No es un principio de sabiduría. Era un principio en aquel entonces de necedad. Ahora, este corazón nuestro inclinado hacia la rebelión, hacia la necedad, hacia todo lo opuesto a Dios. Así Dios dice bueno, nosotros llamamos malo, y si es malo, nosotros llamamos bueno. Este principio de necedad del corazón dentro de Deuteronomio es clave. ¿Sabes por qué?
Porque el mismo Moisés en Deuteronomio llama por lo menos en 2 ocasiones a que el pueblo de Israel se circuncide el corazón. Por la dureza de tu corazón les ha dado este mandamiento. Y por lo tanto, hay versículos como el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 16, que dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Más adelante, en el capítulo 29, versículo 4 de Deuteronomio, Moisés vuelve y dice, pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto, si tú has puesto atención en Marcos, tú sabes que el tiempo ha llegado para esto. El tiempo ha llegado para esto. Obviamente había un remanente con un corazón circuncidado que obedecía, porque no todo Israel es de Israel. Hay un remanente que obedeció siempre, por más que todo Israel era necio. Dios preservó un remanente. Pero ahora hemos escuchado a Cristo decir que con el reino de Dios se ha llegado la posibilidad de ver, de escuchar y de entender. Pareciera entonces que esta ley no es una ley para siempre. Pareciera que esta supuesta regla de decir, me cae mal mi mujer, me divorcio de ella, o posiblemente la encontré en un acto de adulterio. ¿La carta cuál es? Divorcio, de una vez. Parece que Cristo quiere que nosotros caminemos un poco más allá. Porque antes de esta ley hay un principio del matrimonio. Y lo que Cristo quiere hacer, no simplemente con estos discípulos, pero con nosotros, es volver a entender que no necesariamente aún esta ley de Moisés quiere decir que es un permiso de Dios para el divorcio delante de Dios. Algo que leía esta semana del pastor John Piper, lo cual, quiero ser honesto, hay una posición suya, la cual por más que ha sido el hombre que más ha influenciado mi vida teológicamente, yo estoy en desacuerdo con él. Nosotros tuvimos una clase donde era ética pastoral y teníamos que escribir un documento sobre lo que es el matrimonio, el divorcio y el casarse de nuevo. Él entra en una categoría muy pequeña, que es que él cree, con una conciencia y una exégesis bien clara, porque si usted conoce al pastor John, él no va a jugar con la Biblia, pero él llega a una conclusión donde él dice que nada, ni siquiera un adulterio, puede permitir que un hombre o una mujer se divorcien. Solo la muerte separa esa unión. Ahora, él tiene argumentos muy bíblicos. Yo en este momento no caigo en esa categoría. No porque no haya sido convencido bíblicamente, porque también tengo otros textos en mi mente que aún en clase nosotros fuimos, había un compañero más que era el que estaba con Pastor John. Nosotros no vemos esto en la Biblia. Ahora, esto no quiere decir que entonces cualquier cosa va por divorcio. Y es el peligro que corremos. Es el peligro. Aún mismo cuando haya adulterio, siempre lo que vamos a buscar es pensar en cánticos de redención. En cánticos que muestren la historia de Cristo. Y vamos a ver cómo esto se ve más adelante en nuestros matrimonios, donde posiblemente no hay adulterio, pero hay otras cosas que hacen que nos dolemos, nos iramos, queramos tirar la toalla, pero cómo se levantan historias de redención, particularmente porque Cristo ha llegado. Entonces, Pastor John, hago esta introducción porque él va a decir lo siguiente, lo cual sí estoy de acuerdo. Hay leyes en el Antiguo Testamento que no son expresiones de la voluntad de Dios para todos los tiempos, sino expresiones de cómo manejar mejor el pecado en un pueblo en particular, en un momento en particular. Y en esto están de acuerdo todas las posiciones. No quiere decir que porque esta ley fue escrita por Moisés en un tiempo en particular, sea la ley para todo el pueblo de Dios. Entonces tenemos que examinar un poco más esto. ¿Cómo entonces seguimos manejando esto que es el supuesto permiso para el divorcio? Bueno, se había corrompido este mandato para significar lo que ellos querían decir y su necio corazón les decía. Cualquier hombre podía dar una carta de divorcio. Como dijimos, era tanto así que esta otra escuela, muy popular por cierto, otra vez te digo, se le quemó la tostada a la mujer. Es una razón bíblica para ellos divorciarse. Bueno, obviamente nos reímos de eso y obviamente causa risa, pero a veces pasa lo mismo en nuestros tiempos. Sé que hay cosas difíciles que estamos pasando, hay cosas difíciles que podemos pasar con matrimonios, pero nuevamente Cristo se mueve más allá. Y se mueve más allá porque en el Sermón del Monte, que es Mateo, Cristo cita esto, Mateo lo inserta ahí, pero él lo cita en una manera increíblemente y sabiamente, porque él dice, ustedes han escuchado, mas yo les digo.
Es decir, lo mismo, ustedes han sido enseñados que esto es una ley, un permiso para su divorcio, mas yo les digo, cualquiera que se divorcie de su mujer ha pecado delante de Dios. Entonces, nuevamente, el problema va al corazón nuestro, ya que les dice en aquel entonces que por cualquier cosa una persona se podía divorciar. Y obviamente nosotros entendemos que hay ciertas razones que después de un largo periodo, escúchame esto por favor, y yo por eso que estoy tan cargado hoy de poder ser lo más claro posible, quizás más apegado a mis notas, porque quiero ser muy claro con esto. Hay razones que nosotros podríamos concluir que una persona puede llegar a esta decisión. Pero para llegar a esta decisión, tú tienes que haber caminado, intentado, buscado, para poder tener una conciencia clara, limpia delante de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas razones? Tú y yo hablamos si tú quieres saber. Pero quiero cuidarme porque yo no sé dónde están. Y no quiero decir, el pastor dijo esto, entonces mira, ya, se acabó esto. No, quiero ser muy cuidadoso con esto, porque si las hay, siempre vamos a buscar con todo nuestro afán una decisión no apresurada, pero una decisión que nos lleve a la humildad, al arrepentimiento, que nos lleve a la reconciliación posible. De haber una razón, vamos a buscar entonces que como creyentes busquemos siempre la reconciliación que ahora ya es posible por Cristo. Ahora ya es posible. Ahora sí se pueden cantar cánticos de redención. Ahora no es en todos los casos y yo creo, créeme que voy a llegar allá, porque ¿qué si yo ya me he divorciado? Vamos a llegar allá. Yo voy a llegar allá. Se pueden hacer cánticos de redención antes de cometer esa decisión, como por la gracia de Dios pueden haber cánticos de redención si tú ya has pasado por esto. Pero escúchame bien, esa parte final, no pienses, bueno, entonces yo quiero este cántico. Entonces yo me divorcio ahorita porque yo quiero este cántico más adelante. No escuches eso como un permiso para divorciarte. Lo que estoy diciendo es, sí, obviamente, ahora por gracia, podemos trabajar este asunto desde lo que fue pedido en Deuteronomio y prometido en Deuteronomio. Yo te leí dos partes que Moisés dice, circuncide su corazón, circuncide su corazón. ¿Y sabes dónde está la promesa de la circuncisión? En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Y yo sí quiero que escuches esto, porque yo te leí nuevamente estos dos mandatos de necedad de corazón, pero es el mismo Moisés que promete la circuncisión del corazón. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Además, Yahweh, el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cristo ahora dice, ese tiempo ha llegado a nivel de mi iglesia. Ese pueblo ahora sí puede hacer las cosas no según Moisés, según el diseño de Dios, porque el diseño de Dios ha sido asegurado por la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Sí es posible buscar cánticos de redención, sea ahora que estás a punto de tirar la toalla, o en un futuro, cuando tú digas y te veas enfrentado, porque todos los que estamos casados sabemos que si ya no has vivido un tiempo de esto, escúchame algo, vendrán tiempos de estos, donde tú vas a decir, ¿sabes qué? Este asunto se acabó, mejor ya no. Ya hoy día estos mismos 4, 5 millones de personas que se casan anuales en Estados Unidos, los cuales el 50% terminan en divorcio ni siquiera en sus primeros 5 años. Entonces, la pregunta tiene que cambiar. La pregunta no es si un hombre puede divorciarse o si una mujer se puede divorciar. La pregunta que tenemos que hacernos es la pregunta que Cristo va a tratar. ¿Puede cualquier persona o alguien separar lo que Dios ha unido? Porque si la primera pregunta es ¿puedo divorciarme? La respuesta para uno va a ser claro que sí, dale. Pero cuando lo ponemos en el asunto del creador de este asunto, la pregunta cambia, con la respuesta cambia.
Y esto es lo que Cristo va a hacer del versículo 6 al versículo 12. Él ahora va a hablar. Y eso es lo que Él va a hacer. Por lo tanto, esa pequeña conjunción, pero, como ya saben, es crucial para la Biblia. Porque lo que hace Cristo aquí es contrastar todo lo que ellos habían aprendido de Moisés, ahora lo regresa al principio del fundamento del matrimonio. Querido fariseo, se te ha olvidado que antes de Deuteronomio existe un libro y es el comienzo de todo. Se llama Génesis. Por lo tanto, no vayas a pretender entender el matrimonio desde la perspectiva de la ley de Moisés, en ese aspecto, Deuteronomio. ¿Quieres entender el matrimonio? Regresa al comienzo del matrimonio, cuando Dios creó todas las cosas. Por tanto, esto es lo que Cristo hace en el versículo 6. Pero desde el principio de la creación, y aquí viene Dios, Cristo, explicando lo que Dios en Cristo ha creado. Nuevamente, lo que encontramos acá es que por la dureza del corazón había este supuesto permiso, pero ahora Cristo se mueve a que el matrimonio no es un invento del ser humano. Por lo tanto, el matrimonio, no hay razón que uno pueda mirar el matrimonio desde los lentes de la ley terrenal, ni siquiera de los sentimientos que me gobiernan. El matrimonio se hace desde la plataforma que el plan, la idea y la creación del matrimonio no fue el gobierno, no fue un pastor que te casó, no fuiste tú en el sentido de decir yo me quiero casar, tú tomaste la decisión, pero es Dios quien construyó lo que es el matrimonio. Por tanto, Dios creó una mujer, un hombre para una mujer y una mujer del hombre para el hombre. Pero ambos se deben a Dios para vivir para Dios. Así es el orden de la creación, es el orden del diseño de Dios. Hay problemas serios cuando nos salimos del diseño de Dios. Hay problemas serios cuando nosotros pretendemos nuevamente jugar el papel de ser Dios. Cuando solo hay un Dios y a Él le corresponde decirnos cuál es su diseño. Por lo tanto, es importante recordarnos que el diseño de Dios es unir a dos individuos. Y desafortunadamente, déjame aclarar esto, cuando yo hablo de dos individuos, me refiero a un hombre y una mujer. Ese es el diseño de Dios desde la creación. No importa que te diga YouTube, Instagram, Facebook, los famosos o ciertas personas de influencia, un matrimonio nunca es entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. El matrimonio desde el principio y ese fundamento principal no se va a borrar porque Dios ha instituido que el matrimonio sea entre dos individuos, entiéndase un hombre y una mujer, para que ambos, escucha esto, dejen su primer vínculo familiar. Y entonces se unan, ¿para qué? Para formar, trabajar. Escúchame algo. El matrimonio no es fácil. Sé que hay amor y estamos felices, pero el matrimonio hay que trabajarlo. ¿Y qué? Y sudar o jugar, no sé qué es lo que llaman allá, sudar, jugar. Las dos están bien, hay que sudar y hay que jugar. Entonces, el matrimonio es un asunto de Dios para disfrutarse, pero este asunto de Dios hay que cuidar porque la unión familiar. Entonces, el matrimonio es la obra preciosa de Dios al formar a dos para hacerlos uno. Ese es el matrimonio, lo que Cristo está diciendo aquí. Entonces, desde este fundamento, con la creación de Dios, es que Jesús concluye las siguientes palabras. Cuando Él explica, los hizo varón y hembra, por esta razón, porque es una mujer y es un hombre, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Las matemáticas de Dios para el matrimonio, la unidad de dos personas hechas una. Una son, se complementan, se unen. Este es el matrimonio. Así que ya no son dos delante de Dios. Por más que hoy en día entremos al matrimonio con ciertas cosas, este es mi password de mi Instagram y tú no lo ves, eso no, este es mi cuenta y esa es tu cuenta y ni te metas en este asunto. Tenemos vidas juntas, pero vidas privadas. El matrimonio no hay nada privado. Y entre nosotros no entendamos esto, vamos a permitir que cosas entren a nuestro matrimonio, donde no puede haber nada que el otro no sepa. Y cuando eso pasa, traeremos dolor a nuestro matrimonio. Traeremos dolor a nuestra
esposa o a nuestro esposo. Por lo tanto, dice Cristo concluyendo, lo que Dios, no tu esposa, no tu esposo, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, no importa cuál ley sea y la que fue dada, el diseño de Dios toma prioridad. Ese es el diseño de Dios. Y ahora Cristo lo que hace es recordarnos que este diseño de Dios puede ser disfrutado por la iglesia de Cristo, porque Cristo ya nos ha dado el corazón para disfrutar este asunto. Es el matrimonio, trabajar en las fuerzas de Cristo. Nos ha dado su justicia para entonces vivir con la rectitud de Cristo. Entonces, Cristo después de esto, al hablar a las multitudes, se toma el tiempo para apartar a sus discípulos, para recordarles más si es que no han entendido esto. Otro evangelio, no Marcos, pero otro evangelio relata la respuesta después de los discípulos. ¿No te recuerdas? Que me causa mucha Lucas. Cuando los discípulos escuchan esto, dicen, "Ja, y entonces así, ¿para qué me voy a casar?" Viendo la seriedad de Cristo sobre el matrimonio, ellos, los mismos discípulos, le dicen a Cristo, y entonces, ¿por qué conviene casarse? Es decir, si no hay permiso para terminar este asunto, ¿yo por qué me voy a casar? Los mismos discípulos de Cristo tenían que entender nuevamente la provisión de Cristo al dar su vida para que nuevamente al unirnos en matrimonio funcione según la manera de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio terrenal de dos personas debe ser una sombra del matrimonio espiritual de Cristo con su iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no simplemente nos unimos con otra persona y ya. El asunto terrenal es una sombra del asunto espiritual y eterno. Por lo tanto, cuando Pablo va a argumentar sobre el tema del matrimonio, lo relaciona siempre con Cristo. Esposos, amen a sus mujeres. ¿Y por qué lo va a amar? Porque Cristo te amó a ti si eres un miembro de su iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Cómo van a sujetar? Porque así como la iglesia se somete a Cristo, la mujer ha de someterse a su marido. Nuevamente sé que hay trasfondos diferentes, dolores diferentes, circunstancias diferentes, pero eso no limita el mandato de Dios. La pregunta no es si te gusta o si me gusta. La pregunta es cómo estamos obedeciendo eso y cómo estamos viviendo eso. Por tanto, nuevamente, Cristo lo que hace es llevarse a sus discípulos porque parece que con el pasar del tiempo se había borrado la instrucción desde el principio de Dios en la mente de sus discípulos. Era común, normal, nuevamente, creo que hasta los discípulos podrán decir, sí, lo que los fariseos están diciendo es verdad, podemos divorciarnos. Ahora se lleva a Cristo a sus discípulos para recordarles ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar, imagínate, no había atendido. Verde Cristo, un poco más suave, porque si se va por la multitud, yo como que te escuché un poco mal. O sea, seguro, si esa persona gritando ahí, ¿qué tal? No, ¿cómo va? Lo que haya pasado, Cristo, explícanos un poco más, ¿cómo puede ser posible que entonces que lo que Moisés escribió está mal o era temporal? ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, Cristo nuevamente regresa y dice lo siguiente, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo nuevo aquí es el permiso para la mujer, en ese sentido. Porque anteriormente solo los judíos, en el templo de los judíos, solo el hombre podía presentar el divorcio, no la mujer. Sin embargo, Cristo ahora eleva esto. Cualquiera, sea un hombre o sea una mujer, que se divorcie. Y obviamente otro de los argumentos es que el único que presenta la regla de si hay una razón para el divorcio es Mateo. Los otros evangelios no mencionan la cláusula sí o con excepción a. Pero es implícito, creemos nosotros. Creemos que Marcos, creemos que Lucas y aún Juan entendían que sí había una razón para uno poder divorciarse. Marcos lo asume y él siempre puede, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, nuevamente, el punto aquí es que lo que Cristo está diciendo, que a pesar de que pueda haber una excepción para el divorcio, nunca fue el diseño de Dios para el matrimonio. El divorcio como tal se sale del plan de Dios. Vivimos en mundos caídos, donde posiblemente tú has vivido un divorcio, pero dentro del plan y el diseño de Dios nunca existió
el diseño para el matrimonio para que algún día se acabara terrenalmente. Se va a acabar terrenalmente. Nadie va a estar casado ya. Pero no de la manera que Cristo ni Dios planeó entonces el divorcio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es muy importante porque nosotros, al igual que los discípulos en aquel contexto, podemos pensar cosas diferentes como la cultura hoy enseña. Por ejemplo, si ya no eres feliz, divórciate. Esa es la razón del por qué uno toma esta decisión. Ya no me hace feliz. ¿Y? ¿Y si ya no te hace feliz, papá, ser papá o mamá, vas a dejar tus hijos? ¿Cuántos días tú no has llegado al trabajo y no eres feliz en el trabajo? Pero tú sabes que tienes un trabajo. Entonces, la razón cultural de hoy para divorciarte es, ¿y eres feliz en el matrimonio? No, yo no estoy feliz. ¡Divórciate! ¿Cómo tú vas a vivir una vida no siendo feliz? Porque como el ego moderno se ha elevado tanto, el yo está por encima del techo, que si yo no soy feliz en este asunto, goodbye, me voy. No simplemente esto, pero podríamos decir, ya el amor, la pasión y el aprecio se acabó. Entonces, terminemos este asunto. Ahora, hay otro extremo que podría decir, mira, tienes que aguantarte. Y esa ha sido culpa de la iglesia. Todo lo que te esté pasando dentro del matrimonio, te aguantas porque tú no te puedes divorciar. Entonces vuelvo y digo, hay cada caso que tiene que ser tratado como cada caso. Y lo difícil de esta predicación es que hay un sinnúmero de preguntas que surgen ahorita en tu mente, diferentes escenarios que queremos cuadrados en el mismo cuadro. Ahora, sí hay un fundamento para todo escenario. En el principio, Dios creó el matrimonio. Dios quiere redimir. Dios quiere restaurar. Esa es la plataforma para todo escenario que yo pueda desconocer. Pero desde el principio, Dios ha creado el matrimonio. Por lo tanto, lo equivocado de estas razones para el divorcio que acabo de mencionar con tan solo algunas es que quita a Dios de la ecuación. Yo ya no soy feliz. ¿Y Dios dónde está ahí? Ya se acabó el amor, ya se acabó la pasión, ya ni hay comunicación. ¿Y Dios dónde está? Yo creo que nosotros llegamos a situaciones como estas habiendo ignorado muchas cosas previamente a esto. Yo creo que llegamos a una situación donde ya me veo con mi esposa y ella se ve conmigo y al final decimos, ¿y tú quién eres? O es más, yo sé quién tú eres mi enemiga, tú eres mi enemigo. Por tanto, o nos acabamos, es decir, separados, o nos divorciamos, o te acabo. Entonces llegamos a este punto del divorcio habiendo ignorado muchas cosas que Dios quizás mostró o que al momento de pensar y verse en esta situación, en vez de ser razones para nosotros decir, es tiempo de acabar, deberíamos arrodillarnos y decir, es tiempo de trabajar. No es tiempo, se acabó el amor. ¿Y qué vamos a hacer entonces para que Dios nos ayude en esto? Porque lo fácil de hoy es tirar la toalla. Mira, no hay confianza. ¿Qué vamos a hacer para construir la confianza? No sé, tú ahí trabajas en algo porque yo soy así. No, eso no trabaja así. Para tener un matrimonio sano y bíblico se requiere de los dos que están dentro del matrimonio. Pero requiere también que tú seas fiel a Dios, no importando si el otro es fiel o no es fiel a Dios. Tú no eres fiel a Dios si el otro es fiel a Dios. Tu parte es una prioridad, pero para que el matrimonio sea restaurado se requiere de estas dos personas. Por lo tanto, yo sé que cada situación es única, cada pareja única, cada caso diferente, pero nuevamente cada pareja necesita humillarse. Y esto nuevamente voy a tratar de ir más adelante para decir, y yo voy a llegar allá, que si yo ya me divorcié y estoy nuevamente casado, o qué si yo ya me divorcié, pero quiero casarme, qué si yo me divorcié, pero tengo una novia. Bueno, humíllate. Porque tú no vas a querer repetir lo mismo. Arrepiéntete si hay áreas de arrepentirte. Señor, mira, yo no sé si no es el Señor tuyo. Hay diferentes circunstancias, pero yo no quiero pensar y asumir que eso estuvo bien. Porque créeme, y lo he visto. Una vez tú te divorcias, las estadísticas muestran que el segundo divorcio es mucho más rápido. Y si tú no corregiste
que lo que pasó no fue el diseño de Dios. Y Dios puede crear una historia de redención como las hay. Personas que han sido casadas otra vez y Dios las está usando. Dios puede redimir eso, obviamente. Pero de no corregir que lo que pasó allá no estuvo bien, cuando vengan circunstancias en ese matrimonio, porque van a venir, tú vas a decir, espérate, yo no voy a volver a pasar por esto. Si yo ya lo hice una vez, ¿sabes qué? Gracias, hasta aquí llegamos. Entonces hay que corregir todo esto. Necesitamos arrepentirnos y buscar intencionalmente la ayuda de Dios y de otros para obedecer a Jesús. Y lo peor que podemos hacer como pareja es estar en situaciones complejas y no buscar ayuda. Eso es lo peor que te puedes hacer. Hay que tragarse el orgullo e ir delante donde alguien más que te diga, Michael, tú estás equivocado. Y de no cambiar, Michael, te vas a arruinar el resto de tu vida. Tú necesitas escuchar de eso. Necesita que alguien más, por la gracia de Dios, te despierte. Y obviamente Dios lo hace. Pero tú necesitas de otros que te ayuden. Por lo tanto, de esta manera, cuando nos humillamos, nos arrepentimos y cuando buscamos a Dios intencionalmente, vamos a ver lo maravilloso del matrimonio. Porque es maravilloso. O sea, con que has pasado un tiempo donde dices, yo no sé nada, esto es maravilloso. Yo me divorcié, yo ahora estoy soltera, soltero, o me quiero casar, y hay miedos. Dios ha creado el matrimonio. Pero tienes que vivirlo según la forma. Entonces, déjame tratar de terminar esto con 3 grupos que tengo en mente. Primero que todo, déjame hablar de los solteros. Yo quiero pedirte una cosa a ti, querido soltero. Considera que ese tiempo que Dios te ha dado, no importa si estás joven, si ni siquiera estás pensando en matrimonio, o si ya eres una persona que se ha divorciado y está soltera ahorita. No estoy hablando de edad, estoy hablando de no tener a alguien ahorita mismo en tu vida. Considera que ese tiempo que Dios te ha dado no es un tiempo para desperdiciar. Ni mucho menos para pensar en darte libertad de pecar en relaciones sin intención. Es decir, yo me casé una vez y jamás me vuelvo a casar. Ahora, hay un llamado para algunos permanecer solteros. Y la soltería no te hace menos. Tú eres tan completa como la que está casada. O si tú estás soltero, tú eres tan completo como el que está casado. A ti no te hace falta nada. No, me hace falta una pareja. No te hace falta nada. Tú eres completa en Cristo. Eres amada por Cristo. Tienes una familia en Cristo. Ahora, si Dios le place darte a alguien más, gloria a Dios. Pero no pretendas tener relaciones superficiales, desperdiciando la oportunidad para ser honesta, honesto y perseguir una relación con fines de matrimonio. Es decir, no, yo no me voy a casar. Pues yo no voy a pasar por eso. Y si Dios quizás te está dando la oportunidad, entonces tienes que entenderlo esto. Ni tampoco entrar en relaciones viviendo como que si estuvieras casado, teniendo relaciones sexuales con una pareja que no es tu esposa o tu esposa. Eso es pecado. Eso se llama fornicación. No es adulterio, pero es fornicación. Y tú no vas a querer decir, mira, como yo no estoy casado, yo no estoy adulterando. No, tú estás fornicando. Y una vida como de adulterio o fornicación, de no haber arrepentimiento, va a demostrar que tú no eres creyente y vas a pasar el resto de tu vida en el infierno bajo el castigo de Dios. Esto no es un juego. O sea que al soltero, pensando que está viviendo como un casado, teniendo relaciones, eso no honra al Señor. Por lo tanto, para ti soltero, toma este tiempo intencional que Dios te ha dado. No importa la edad que tengas. Toma este tiempo intencional para crecer, aprender, comprometerte con Cristo. Observa a otras parejas. Si tus papás están casados, gloria a Dios. Y si no, observa a otras parejas. Usa el tiempo para preguntar. Invítate a casa de otros. Ustedes saben, familia, los domingos para nosotros es una familia abierta. Es decir, vengan en el desorden de los Galeano. Vengan y vean a Sebastián correr, cómo este hombre corrige a él, cómo Gaby, cómo trabajan entre ellos cuando hay presión, porque no somos una familia perfecta, obviamente. Pero querido soltero, no simplemente te relaciones con solteros. Involúcrate en la vida de otras familias para ver, para aprender, para ayudar. Porque una de las cosas que más admiro de personas que conozco que han pasado por un divorcio son aquellos que ahora pueden decir, mira, yo he ignorado esto. No lo ignores tú. Son consejos de ayuda. Por tanto, querido soltero, es un tiempo
para que tú también preguntes si hay dudas sobre el matrimonio o para sanar si hay heridas del pasado. No pretendas que porque ya no está la persona, ya todo salió ahí. No, si no has tenido un tiempo intencional para decir, mira, ya delante de Dios, no hay nada de amargura, de ira contra ese o contra esa. Porque de entrar a un matrimonio, vas a sacar eso ya. Entonces, esos son los solteros. Ahora déjame hablarle a los divorciados. Uf, se me acaba el tiempo. Ah, permíteme aclarar algo. Yo uso estos términos de solteros, divorciados y casados, pero lo último que yo quiero hacer es que tú pienses y te veas como un divorciado o divorciada. ¿Quién eres tú? Ah, una divorciada. Un divorciado. No. Si tú eres un creyente, tú eres un hijo, una hija amada por Dios, rescatada, rescatado por Dios. Tú eres una nueva criatura. Tú estás completo en Cristo, eres amado por Cristo y estás siendo saciado por Cristo. Entonces no te veas con otra vez sea ira por un divorcio o vergüenza por un divorcio o temor por un divorcio, porque créeme, eso está afectando tu vida. Entonces, no eres esto, eres lo que Cristo dice sobre ti. Y si tú te has arrepentido o si tú no fuiste quien causó el divorcio, pero fue la otra persona que estaba contigo, tú entrega eso a Dios. No lleves el pecado de alguien más o la amargura contra alguien más cuando nuevamente Cristo te ha perdonado. Entonces, para aquellos que han pasado por un divorcio, lo primero que tienes que reconocer, como lo dije yo, es que ese no fue nunca el plan de Dios. Sea que tú hayas hecho esto o la otra persona haya hecho eso. Si tú no llegas a esta conclusión, el peligro que pienso yo puede causar es que vas a entrar en otra relación y vas a poder pensar, no ahorita, pero sí eventualmente, cuando lo mismo va a pasar, que ya el amor y la pasión y el ay, espérate, ya estamos como que conociendo un poco más. Y a mí no me gusta este asunto, para mí tampoco me gusta este asunto. ¿Y qué hago ahí? Si tú no has reconocido que el plan de Dios nunca es el divorcio, tú no vas a ver eso como una razón de no ver eso como una opción. Tú no vas a entrar al matrimonio pensando, el divorcio aquí no se menciona. No es una opción para nosotros. Nosotros no entramos al matrimonio con una pequeña cláusula debajo que dice, Gaby te amo o Michael te amo, pero escúchame bien, si tú me haces tal cosa, chao o adiós. Sino que hay maneras de trabajar esto. Entonces, nuevamente, hay perdón en Cristo y eres una nueva criatura amada por Cristo. Entonces, ahora busca toda oportunidad para decir, ok, ¿qué aprendí en ese tiempo? ¿Qué aprendí de estos años de dolor, de confusión, de temor, de enojo, de vergüenza? ¿Qué he aprendido de esto? No lo voy a minimizar, por más que me sea difícil mirar que he pasado este tiempo sin nadie o sin aquel que me dijo que iba a estar conmigo o sin aquella que dijo que iba a estar conmigo. He visto las consecuencias de esto. ¿Qué hago yo en este asunto ahora? Esto es importante. Porque nuevamente de no tomar ese tiempo de Dios vas a entrar entonces a circunstancias donde no vas a amar a Dios con todo tu corazón y a esa futura persona no lo vas a amar correctamente. Ahora, esos son los divorciados. Ahora vamos a hablar de los casados. Tengo casados aquí, a los que están casados, aunque sea nuevamente casados. Nuevamente, eso es con mucho cuidado quiero decir esto y no quiero que suene como, bueno, entonces yo me puedo divorciar y otra vez voy a estar en la categoría de casado. No, espérate. Esto es un asunto de que si tú estás aquí y por razones anteriores y ahora estás en una relación de matrimonio, tú no eres un matrimonio medio, tú eres un matrimonio delante de Dios. Porque aún a la mujer samaritana, Cristo reconoció cuando le dijo, tú tienes 5 maridos. Y sin embargo, el que está viviendo no es tu marido. Entonces, hay una idea, aún que no hubo el plan de Dios y hubo un divorcio, no pretendas que porque ahora te casaste, ahora puedes decir, bueno, delante de Dios ya no hay matrimonio. No, hay un matrimonio. Y tú lo que no quieres hacer, aún siendo otra vez casado, es pretender que como que a Dios ya no le importa tu matrimonio porque se falló. No. Ahora tomando la oportunidad de redención para estar casado nuevamente, tienes que hacer todo lo posible para no volver a pecar delante de Dios.
y trabajar en ese matrimonio que Dios ahora te ha dado. Entonces, tanto a los que han sido nuevamente casados como a los que estamos casados, nuevamente quiero ayudarte a entender lo siguiente. Nosotros se nos ha dado todo en Cristo, para tener matrimonios que exalten a Cristo. Todo. No hay ningún esposo que diga, no, eso a mí me es muy difícil. No, no hay nada que tú puedas decir que es imposible. En ti sí, todo es imposible. Pero cuando miras a Cristo, puede ser un esposo que glorifica a Cristo. Un esposo que se arrepiente por áreas que ha fallado anteriormente y no va a pretender ni jugar ni minimizar las áreas que han ofendido al Señor y a su esposa. Y viceversa a tu amada mujer. No puedes decir, no, es que a mí no me enseñaron, no, es que se acabó, no, es que no me cae bien, no, es que no hay nada que tú puedas excusar delante de Dios, para pecar delante de Dios. Todo ha sido provisto en Cristo. Por lo tanto, necesitamos depender en Cristo de nuestras debilidades. No minimizarlas. Depender de Cristo en nuestras debilidades. Buscar diariamente, continuamente, darnos lo que recibimos de Cristo. ¿Y qué es esto? Reconciliación, gracia, humildad, perdón continuamente. Aquellos matrimonios que llevan más tiempo y si hay cosas que han pasado por alto, tarde o temprano, como dice, te va a pasar factura. Entonces, si no hacemos un hábito, el hablar, conversar, decir, queremos cuentas rápidas. Yo no quiero que me llegue un bill a 10 años que me diga, mira lo que tú me debes, que por mi pecado causado. Cuando te llegue ese recibito, es bien difícil. Es posible, Dios sana, Dios redime, Dios hace historias de restauración, bendito sea por nuestro Dios, pero va a ser difícil. Entonces, no desaprovechemos momentos de debilidad para depender del Señor. Busquemos darnos continuamente lo que recibimos de Cristo. Por lo tanto, con matrimonios, tenemos que pelear. Pero no es contra tu esposa o tu esposo. Es contra todo aquello que destruye nuestro matrimonio. No importa si llevas 60 años casados. Y si hay algo que les ha dañado, no digan, pues ya no me voy a morir así. No. ¿Y qué si Dios te da 10 años más? Para decir, gloria a Dios por 10 años. ¿Y qué si hemos vivido 30 años así? Ya, él es así, y lo que hago ignoro eso, y ella es así. No. ¿Y qué si Dios nos da un año más de vida? ¿Cómo yo quiero terminar mi vida? Yo no quiero que la gente se acostumbre a ver así. ¿Y qué si Dios quiere darnos vida diferente? ¿Y sí que Dios nos quiere dar un día más diferente? Y que el resto de los días de mi familia puedan decir, bueno, Dios nos dio un tiempo corto o un tiempo largo. Pero desde ese momento hemos visto algo diferente. Ese debe ser nuestro deseo como creyentes. Entonces no podemos negociar, minimizar ni asumir que lo que hago no está malo o se puede hacer porque otra persona lo hace. Porque posiblemente en algún momento en tu vida va a llegar el pensamiento que lo mejor es acabar esto, que no hay esperanza, que ya no siento amor o no tenemos conversación. En ese momento, Dios hizo ese momento no para rendirte ante ese pensamiento pecaminoso. Dios creó ese momento para despertar y buscar a Cristo en arrepentimiento, humildad y deseo de honrar a Cristo. Por lo tanto, Dios quiere matrimonios, familias, creyentes, estés o no estés casado, formados en la roca que es Cristo. Así que buscamos a nuestro Dios. Padre Dios, gracias por tu palabra. Dios, como creyente, pero también como pastor, como creyente que está aprendiendo a tener un matrimonio que exalte el nombre de Cristo, pero como pastor también que pastorea a otros. Mi Dios, queremos rogarte que tú levantes cristianos sanos, es decir, cada vez más bíblicos, es decir, cada vez más como Cristo, para levantar familias cristocéntricas. Y Padre, hacemos esto porque sabemos que ya es posible, porque tú, Cristo, entregaste tu vida en aquella cruz. Por lo tanto, hoy podemos decir que es posible cánticos de redención para vidas cambiadas, familias sanadas. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó en una cruz por nosotros. Sin Cristo
es imposible honrar a Cristo. Pero con Cristo es posible honrar a Cristo. Así que Padre, ayúdanos, Señor, por favor. Sé con nosotros, restaura, despierta a Dios. Haz una obra, no permitas que nuestra dureza de corazón en este lugar nos cierre de ver la oportunidad de escuchar algo planeado desde la eternidad por ti para hoy decir, no vamos a ceder ante esta mentira. Oh Señor, sana, restaura, por amor a tu nombre y por amor a tu iglesia, sánanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.